Pues bueno, bienvenida maestra. En su momento voy a dar acceso a las y a los demás para ir pues encuadrando y procesando toda esta parte de la materia de desarrollo humano. ¿Ok? Pues un gusto saludarte, un gusto saludarle maestra y estar aquí en esta nueva sesión que prácticamente va a ir encaminándonos, también nos va a ir anclando a ir revisando toda esta parte del desarrollo progresivo del ser humano, ¿no? La semana pasada complementamos toda esta parte generalizada dentro del procesamiento al desarrollo humano desde las fases evolutivas, cada una de las etapas y cómo pues tiene una funcionalidad muy integrativa a el aspecto biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Vamos a retomar desde esta parte generalizada el desarrollo progresivo durante los tres primeros años de vida que pues prácticamente como periodos críticos y sensibles pues tienen mucha reintegración a todo lo que podemos ir indagando dentro de comprender la potencialidad del ser humano, ¿no? Esta parte de los primeros 3 años tienen mucha funcionalidad porque prácticamente tenemos cambios sí, físicos y reintegrativos en nuestros primeros 3 años. Empezamos a macizar el sistema óseo, tenemos más plasticidad cerebral y demás. Y generamos reflejos también integrativos dentro de la anatomía cuando tenemos pues prácticamente este desarrollo físico, ¿no? Tenemos un principio que se llama de proximidistal, que es prácticamente de adentro hacia afuera, que es una funcionalidad dentro de este desarrollo proximidodistal, es en cómo el crecimiento y el desarrollo motriz van procediéndose dentro del centro de nuestro cuerpo, o sea, desde adentro hacia afuera, ¿no? Aquí vemos cómo también nuestro tronco encefálico, nuestras piernas, brazos y demás van creciendo y se van desarrollando dentro de un mismo modo, ¿no? Si vemos, es algo bien interesante, porque inclusive en esta parte de la neuroanatomía es cómo vamos segmentando nuestro preprocesamiento del crecimiento. Ya lo que es bien interesante, cuando estamos dentro del proceso de gestación, lo primero que se nos va desarrollando es esta parte de la cavidad craneoencefálica, y después se va articulando lo que son la funcionalidad de nuestra médula espinal y vamos sacando extremidades, ¿ok? Cuando pasamos a ser neonatos, o sea, de los 0 a los 3 años, el procedimiento y crecimiento se graba. No sé si se ha dado cuenta, maestra, ahí que cuando nacen los bebés, por lo regular, la cabecita es un poquito más grande y alargada, ¿no? Entonces, esto se va readaptando en el proceso dentro de este principio de lo próximo distal, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el crecimiento es desde dentro hacia afuera, en donde los niños dentro de la niñez, en cuestión a las extremidades, van creciendo más deprisa que las manos y los pies, ¿no? Entonces, vemos cómo esto también se van acercando dentro de los primeros patrones del crecimiento. En la edad fetal, pues prácticamente tenemos esta parte de la diferenciación craneoencefálica, tenemos 5 meses, va creciendo nuestro sistema óseo, los brazos se alargan, los dedos se van reformulando, empezamos a ver la diferenciación más directa cuando vamos pasando todo este preprocesamiento dentro de nuestro desarrollo anatómico, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo también esto influye mucho. Cuando hay bebés que son amamantados por esta parte de la mamá, pues el crecimiento y todo lo cargado, el sistema óseos y demás, se van produciendo y también se van estableciendo pues menos capacidades de enfermedades, se van neurodesarrollando mucho mejor, ¿no? Y van teniendo como una parte de nutrición un poquito más sistematizado y un poquito más eficaz, ¿no? A diferencia si nos amamanta con Nabila y fórmulas, ¿no? El encéfalo y todas las conductas de reflejo también se van pues, prácticamente como que afinando. Aquí también hablamos del sistema nervioso central, ¿no? Donde podemos ir confrontando pues por toda esta parte de los estímulos eléctricos que tenemos por fuera, en realidad, toda esta parte evolutiva tiene que ir procesándolo la capacidad de nuestro conocimiento hacia el mundo externo, pero también como dentro de esta parte biológica vamos adaptando nuestro procesamiento organísmico
para cada una de estas condicionantes, ¿no? Entonces, todas estas condicionantes del encéfalo, como la parte dentro de los lóbulos frontales, dentro del cerebelo, el cerebro, bueno, aquí hay una parte muy importante del cerebelo que tiene una función interna que nos va a ir alterando la coordinación simbólica con el sistema nervioso central y parte del cerebelo que nos va a dar la potencialidad a un buen neurodesarrollo y este proceso adaptativo a lo cognitivo, a lo psicosocial y a lo físico, es que gracias al cerebelo, nosotras y nosotros tenemos la capacidad de reflejo para mantenernos en equilibrio, ¿no? Cuando somos bebés, pues no nos podemos parar porque el sistema calcáneo todavía le falta madurez en el sistema óseo. Vamos neurodesarrollando todo esto. Si nos amamanta mamá, pues ya tenemos nutrimentos necesarios. Y justamente pasando el año de vida, ya empezamos a dar los pasos, a movernos y demás. Mantenemos el equilibrio y empezamos a caminar, ¿no? Entonces, esta parte del sistema cerebral tiene mucha importancia porque va a ir recibiendo y externamente también da una funcionalidad hacia todo esto que va a ir presentando mediante la sinapsis, el sistema cognitivo, ¿no? Entonces, gradualmente todo esto es algo bien interesante porque como les había yo comentado en la clase pasada, es una etapa evolutiva en donde vamos trascendiendo significativamente en cuestión a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Aquí también en el desarrollo humano, dentro de la parte cognitiva, se trabaja mucho las funciones psicosexuales de Freud, esta parte dentro de la psicología, a Chomsky, Vygotsky, dentro de la construcción de las habilidades motoras, a Piaget, mediante la zona del desarrollo próximo y demás, ¿no? Entonces, acá podemos ir viendo cómo empezamos a aperturar toda esta segmentación y reintegración dentro de las habilidades cognitivas de las y los pequeños en los primeros 3 años de vida. Yo no sé hasta dónde sea muy coherente, pero nos dicen que somos muy racionales a partir de los 3 años. O sea, que ya tenemos una divagación sobre el mundo externo y que eso se permanece dentro de una selectividad entre lo bueno y lo malo. Mucho de esto también depende de la memoria infantil y cómo vamos procesando cada uno de estos aspectos. Algo que también nos dicen dentro de lo que también decía Piaget dentro de la zona de desarrollo próximo es que vamos aperturando y como Chomsky nos decía, vamos construyendo nuestra capacidad cognitiva en función a los estímulos que tenemos alrededor. En el conductismo nos dicen que aprendemos siempre por asimilación o por ensayo y error. Entonces, cuando somos pequeñitos, imagínate, si en algún momento me acerco al fuego y lo toco, por descubrimiento voy a saber que el fuego quema, ¿no? Eso lo procesa mi memoria, eso me vuelve racional y ya diferencio en que tocar el fuego es malo porque me voy a quemar, ¿no? Entonces vamos induciéndonos esta parte dentro de lo cognitivo, en esta parte dentro del desarrollo, pues prácticamente de la inteligencia, del descubrimiento y demás, en la etapa de los 3 primeros años de vida. También lo importante aquí es cómo vamos fomentando esta parte de la integración a una intervención temprana. Comúnmente vemos que como primer ciclo o primera categoría por excelencia social, vamos a ser nosotros como cuidadores con las y los pequeños. Pasando estos primeros 3 años tenemos una funcionalidad en donde pues prácticamente dentro de la cognición, dentro de la etapa sensoriomotriz del desarrollo cognitivo que ayer nos decía, tenemos muchas reacciones integrativas con las y los demás. Tenemos uso de reflejos, tenemos combinaciones mentales, empezamos a ver también coordinación de esquemas que también son secundarios dentro de todo lo que vamos divagando y conociendo. Y estas etapas sensoromotrices nos ayudan mucho a coordinarnos, a saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, comprendemos esta base evolutiva y cognitivamente porque vamos perteneciendo a un mundo donde los estímulos tienen una intencionalidad, nos ayudan a comprender, a vivenciar y demás, ¿no? Entonces, inducivamente, y por eso también a veces nos dicen, la estimulación temprana cuando somos pequeños y pequeñas es de mucha importancia. Por eso aquí hay esta subdivisión de etapas críticas y sensibles.
porque somos mucho más sensibles, o sea, toda la información la vamos chipeando y lo vamos metiendo, pero también no es muy crítico porque podemos ir alterándonos dentro de cada uno de estos estímulos. Entonces, el procesamiento para la función cognitiva debe de ser gradual, debe de ir como que reintegrando muchas funciones integrativas. En la actualidad, hablar de desarrollo humano, pues sí, ha cambiado mucho. Desde una sociedad tradicional que hace como 10 años aún se estaba estableciendo y demás, pues todo era muy cronológico, todo era muy directivo, papá y mamá cuidaban y demás. En la actualidad ha cambiado mucho el sistema dentro del trabajo con las y los pequeños, gracias, bueno, gracias y desgracia del avance tecnológico, ¿no? Porque podemos ver que el proceso cognitivo ahora con las y los pequeños es muy tosco en la manera en la cual inducimos a la tecnología. Anteriormente era todo más vivenciado, experimental, era más social y ahora a los bebés, aquí es donde veo que es muy importante en cómo con los bebés ahora se les presenta un teléfono celular cuando tienen 6 meses de edad, 8 meses de edad, un año y ya crecen con ese acompañamiento, ¿no? Entonces, anteriormente, y yo me acuerdo mucho por esta parte del desarrollo cognitivo, que era, si el bebé lloraba, en automático le dábamos un juguete didáctico, algo que le llamara la atención, ¿no? O se le veía la necesidad básica que ocupara, ya sea hambre o que estaba hecho de la pinza o de la popó. Y ahora, pues solamente calmamos con estos estímulos tecnológicos que, bueno, digo, en gracia y desgracia, pues nos van acompañando, pero prácticamente ya van evolucionando esta parte del desarrollo integrativo de las hijos pequeños. Es un estímulo diferente, es un estímulo cognitivo diferente que también van adaptando con cada una de estas casualidades integrativas para poder ir permaneciendo dentro de este neurodesarrollo, ¿no? Entonces, acá también hay algo interesante y creo que también fue, no sé, algo muy habitualizado y tiene reflejos y también aquí es donde también comparo mucho esta secuencia dentro del neurodesarrollo. La capacidad cognitiva de los pequeños ante la socialización, por eso es mucho lo biológico, lo psicológico y lo social. Lo biológico para ir viendo el desarrollo físico y demás. Lo psicológico que tiene que ir viendo esta parte dentro de la cognición, la memoria, pensamiento, emociones y demás. Y la sociedad como un punto estratégico en donde depositamos cada una de estas acciones. Lamentablemente se puede ir viendo dentro de este tema, por eso a veces los modelos de intervención en desarrollo humano tienen que ir viendo siempre dentro de las implementaciones actuales, porque dentro de la época de pandemia sí hubo una base muy importante dentro de la diferenciación en cómo justamente en este año se desarrollaron los niños que ya pudieron ir al preescolar a los 3 años y tuvieron contacto con los demás niños. A diferencia de hace 3 años que los niños que iban a entrar al preescolar llevaron todo el procesamiento a distancia, ¿no? No tuvieron coordinación social, entonces no tenían en dónde explorar y explotar esta parte de su desarrollo integral. Entonces, aquí es donde veo como que esta parte de la comparatividad, cuando también sí tenemos esta parte del desarrollo cognitivo físico, pero también cómo es importante la sociedad para poder ir estructurando. Vygotsky nos decía, construimos nuestra personalidad y desarrollamos nuestra potencialidad humana mediante las anécdotas empíricas que tenemos en nuestro desarrollo de vida. Ejemplo de ello nos dice que vamos construyendo arduamente y específicamente todo lo que somos y haremos mediante el simbolismo social, ¿no? Es un proceso colaborativo. Si el niño ve que un niño levanta un lápiz y se lo da a la maestra, por un reflejo de modelo, él también va a hacer lo mismo y empieza a racionalizar y a ir generando toda esta apertura dentro de su potencialidad, ¿no? Entonces, interactivamente todo esto es bien importante porque, bueno, Piaget lo decía, toda esta parte dentro de las observaciones integrativas del nacimiento a los 3 años nos dice que pues cuando somos bebés podemos percibir
esta parte del habla, el llanto, podemos ir respondiendo hacia algunos sonidos y demás. Por eso a veces nos asustamos como reflejo de automático, lloramos, tenemos hambre y demás. Eh, Podemos ir jugando con balbuceos, articulamos y demás. Entonces, todo esto es algo bien importante porque damos vocalizaciones, vamos viendo el desarrollo, vamos viendo cómo inclusive los gestos nos dan una taxonomía gesticular dentro de la comunicación verbal y no verbal, generamos vocabulario, socializamos, nos adaptamos y pues prácticamente implementamos todo esto durante nuestros primeros 3 años. Nos aclara el preescolar y empezamos a ver todo este desarrollo ya dentro de el desarrollo psicosocial con las y los demás, ¿no? Entonces ya comprendo las emociones, ya empiezo a ver todo esto, voy evolucionando, voy anclando también en por qué tengo que llorar, por qué tengo que reír, por qué me enojo y demás. El desarrollo emocional dentro de la etapa psicosexual, en los primeros de psicosexual, psicoemocional, dentro de esta parte de los primeros 3 años, también tiene que ir desplegando esta serie de emociones que pues a veces son complejas y que el niño tiene que ir pues prácticamente autoconociendo, autoexplorando y generar una conciencia de estas emociones, ¿no? Entonces hay esta parte también dentro de la evolución sistematizada de lo psicosocial, en donde también vamos viendo la nivelación del temperamento de las y los pequeños, ¿no? Y es bien importante, por eso a veces nos dicen, es que está pasando por los terribles 3, los terribles 4 y demás. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ir como que abordando toda esta parte de la comprensión de su neurodesarrollo y su proceso de vida, ¿no? El estudio dentro de estos patrones, pues prácticamente también nos da una clasificación en donde también vamos viendo pues coordinación desde un niño que pueda ir aprendiendo, se puede ir desenvolviendo con las y los demás, o un niño que es conflictivo, no aprende y demás, y pues quienes están de manera gradual con esta parte de la lentitud hacia los estímulos integrativos con la sociedad. Entonces, tan importante todo es esto, porque tenemos que ir viendo cómo vamos ajustando esta parte de las primeras experiencias sociales de los pequeños con la familia y luego con las y los demás compañeritos, en donde pues, prácticamente fundamentamos cada uno de estos aspectos, ¿no? Y algo que es muy reintegrativo para poder ir abonando y también simplificando estas dos condiciones. Como tal, la graduación evolutiva de las y los pequeños tiene que ver durante este procesamiento. Bueno, estamos hablando de dentro de los primeros 3 años, ¿no? Pero esta parte gradual, cuando ya pasamos a una etapa de preescolar y demás, y una socialización más profunda, es cuando el niño también empieza a establecerse en los apegos y a los vínculos generativos mediante el juego, ¿no? Si nos damos cuenta, los pequeñitos, antes de entrar a la primaria, inclusive ya dentro de este procesamiento, les encanta mucho jugar. Es un medio de comunicación, es un medio de interacción, establecen emociones, establecen vínculos, se relacionan con las y los demás y empiezan básicamente a ir generando toda esta parte de lo cognitivo, lo sensorio motriz, toda esta participación lúdica y demás, y cómo también nos va transmitiendo pues prácticamente estos patrones hacia los vínculos más profundos, ¿no? Cuando pasamos a la etapa de la primaria, pues prácticamente entramos a un desarrollo en la niñez temprana, ¿no? Empezamos a abordar un poquito de temas más profundos. Algo que nos decía Freud, también que era muy importante, es que vamos integrando una parte dentro de la psique humana que es el ello, yo y el super yo, en donde se va profundizando mucho el sentido del yo. Este autoconcepto, la autoconciencia, quién soy, cómo me veo, cómo son las y los demás. Y una parte dentro de la etapa genital que nos habla dentro de las funciones psicosexuales Freud, es que también ya nos damos una aceptación simbólica al género, soy niño y tengo que hacer esto, ella es niña y hace esto, y empezamos a revisar toda esta funcionalidad dentro de la adaptación. Son procesos que tenemos que ir pues, prácticamente desarrollando. También esto parte mucho del desarrollo moral que nos involucran en casa y cómo podemos ir socializando mediante estas cuestión también de reintegración con las y los demás.
El contacto con los otros niños también tiene que ir viendo dentro de la calidad de casa, ¿no? Y aquí también es bien chistoso, por eso el desarrollo humano siempre va a tomar temas de psicología, porque lo que comúnmente pasa en el desarrollo humano y evolutivo de las y los pequeños es una parte que se llama condicionamiento, ¿no? Mantenemos un estímulo para poder generar una respuesta. Y el contacto con otros niños también va a depender si en casa hay hermanos o no, o si solo se es hijo único y no sabemos que hay otros niños y demás, ¿no? Entonces, aquí vemos una relación significativa dentro de esta condicionante. Ejemplo de ello es cuando un niño, pues por lo regular tiene hermanos, pues empieza a tener un contacto social más extendido. Ahora hablemos. En la actualidad también se preestablece ya una tipología de familia diferente. La familia nuclear, que es la que se está reintegrando hoy en día, pues comprende de papá, mamá y tal vez un hijo, y si no hay hijo, pues no hay nada más de responsabilidades, pero desde ahí ya no pasa nada. La familia tradicional, la que anteriormente estaba, pues sí comprendía papá, mamá, habían varios hermanos, ¿no? Y era extendida, donde vivían los hermanos, primos, abuelos, y etcétera, ¿no? Entonces, el círculo social era muy extendido. Y ahora, retomándole en la actualidad, en la potencialidad del desarrollo humano, podemos ver que la secuencia integrativa de los pequeños se reduce a papá y mamá. Pero ¿qué pasa? Aquí también es donde también se tiene que ir procesando mucho esto. Y bueno, ustedes que están dentro de esta academia y dentro de este proceso, es el desarrollo humano pues tiene una finalidad y la finalidad es ir viendo cómo podemos potencializar la capacidad de las y los demás. Pero ¿qué pasa? El día de hoy es sorprendente que las familias son nucleares, mamá y papá trabajan y el niño crece solito o tiene la nana o el cuidador, ¿no? Entonces, sí, está bien porque hay una dualidad participativa, pero no es como antes. Antes éramos muchos hermanos, teníamos a papá trabajando, mamá nos cuidaba y todo tenía una fluidez integrativa y social. Y por eso regresaba yo hace rato, maestra, Anaí, con esta parte de la tecnología. Ahora, papá y mamá están todo el día trabajando y ¿qué me queda a mí como niño o hijo único por familia nuclear? Pues ir a la escuela, sí, pero pues ya la tecnología va suplantando eso que necesariamente necesitamos en tema de valores que tienen que ir también coordinándonos y acompañándonos dentro de nuestro proceso de desarrollo de vida, ¿no? Entonces, es sumamente importante y es una característica también que va generando toda esta parte. ¿Por qué? Porque esto no nos va a dar sociabilidad. Imagínate, si criamos y tenemos como ejemplo a un niño que mamá y papá ya trabajan por ser familia nuclear, solo es un hijo, y llega la nana o el cuidador a verlo y se le induce la tecnología, difícilmente el niño va a interactuar con alguien más. ¿Por qué? Porque se va a inundar y a mecanizar mucho con el acompañamiento tecnológico, ¿no? Entonces no va a desarrollar habilidades sociales, no va a tener esta parte de las habilidades individuales y demás, y no va a mostrar como que mucha importancia el hecho de poder convivir y explotar y estallar esta potencialidad humana, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que ir como que puntualizando y también ir viendo con todo este del cuidado infantil a edad temprana a todo lo que podemos hacer para poder abonarlos y poder promover pues prácticamente la cooperación de la familia, la escuela y demás para que se pueda ir desarrollando y potencializando de la manera más indicativa a las y a los pequeños. Y otro tema también que tiene que ver mucho, esta parte del desarrollo humano integra muchas cuestiones, ¿no? Son vertientes muy importantes, son variantes muy integrativas. También lo que va afectando el desarrollo dentro de las pequeños y los pequeños es el abuso o la negligencia, el maltrato y pues todo el tema de violencia en casa, ¿no? Entonces, aquí también es algo importante que se puede ir retomando. ¿Por qué? Porque se pueden ir provocando lesiones, se pueden ir alterando a nivel cognitivo. Recordemos que, por eso decimos que de 0 a 3 años y de 3 años a 6 son etapas críticas y sensibles. ¿Por qué? Porque todo lo que el niño y la niña pueda ver, aprender, a construir, a estructurar, pues se le va a quedar siempre.
Y si a eso le agregamos negligencias, violencia y demás, maltrato emocional y todo esto, pues prácticamente el niño va a ir creciendo con esta categorización, va a ir como que frenando algunas cuestionantes. Si en casa hay violencia, pues el niño va a reflejar la violencia en la escuela, ¿no? Y así va a ir como que prácticamente simbolizando cada uno de estos aspectos. Entonces, es algo bien importante. Aquí, esto que estamos comentando es más dentro del tema psicosocial y esta parte integrativa. El desarrollo físico va a estar y demás, pero esta parte de la evolución cognitiva va a ir procesando también cada una de estas características y valores integrativos que también van pues, prácticamente generalizándose en la familia. Y pues prácticamente van a haber efectos dentro del maltrato que no van a ser para nada muy buenos durante el procesamiento de las y los pequeños, ¿no? Entonces, en esta parte de la infancia temprana, pues sí es importante ir retomando todo esto. ¿Por qué? Porque el niño tiene aspectos de desarrollos físicos, va creciendo, va generando cambios corporales, el sistema racional los va aterrizando. También hay cuestiones en donde también hay cuestiones integrativas a las bases evolutivas de las emociones, la realidad, las habilidades motoras también se van afinando y demás. Y pues tenemos que ir a hablar mucho sobre esta parte de la prevención dentro de la nutrición y demás, ¿no? Entonces, parece pues prácticamente algo fácil, ¿no? Pero el comprender el desarrollo de vida y cada una de estas condicionantes externas son muy importantes para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, a veces no le damos como que una importancia a todas estas funciones simbólicas, pero tenemos que ir viendo toda esta parte de cómo podemos comprender cada una de estas categorizaciones y cómo todos estos aspectos nos dan como que herramientas también para ir identificando la buena o mala potencialidad evolutiva de las y los pequeños, ¿no? Entonces, inclusive el ejemplo puede ser muy claro en cómo nosotras y nosotros vivimos nuestro neurodesarrollo, esta parte de la función física, cognitiva y social, y cómo fuimos segmentando y creciendo en cada una de ellas hasta la etapa en la cual nos encontramos en nosotras y nosotros, y cómo lo hemos encaminado y manejando dentro de este reconocimiento ante los recuerdos. Ahora, nuestro trabajo hasta el día de hoy es, sí, diferenciar cada una de estas etapas, pero también ir interviniendo para que el desarrollo humano pues sea un poquito más eficaz, ¿no? Entonces, si identificamos en los primeros años de vida y en la infancia temprana que hay alguna condicionante hacia el proceso de la alteración social, porque hay violencia, porque hay descuido de papá y mamá, porque la tecnología está inundando, pues tenemos que ir viendo el procesamiento para poder intervenir dentro de esta evaluación en cuestión a todo lo que tenemos que ir pues, prácticamente procesando. Ahora, si veo que no hay una interpretación, no hay juego, no hay símbolos, si hay cuidado y demás, pues también todo eso tiene que tener pues prácticamente una semanticidad y generar apertura y encuadre para el desarrollo de la y el pequeño. Entonces, aquí pues prácticamente es como algo sensible y crítico porque tenemos que ir marcando estos lineamientos y más allá de eso, maestra, ahí también está la importancia de la convivencia, de los aspectos morales, de cómo preparamos, inducimos a la sociedad y vemos las características específicas de las y los pequeños. Y algo que también retomo yo mucho dentro de esta parte es los cambios dentro del desarrollo de la autoestima, ¿no? Esta parte de la indefensia, esta parte de la conversión y la regulación dentro de la autoestima con las emociones, en cómo también voy abarcando la secuencialidad de mi enfoque, cómo voy viendo mis evoluciones dentro de mi desarrollo de vida. Y dentro de esta, bueno, dentro de esta parte es también dentro de los que sexual de Freud, que nos habla mucho dentro de la identidad, de cómo nos damos una identidad y vamos también trabajando mediante esta niñez temprana con cada uno de estos aspectos. Las dimensiones, pues prácticamente sociales del juego en esta etapa, pues nos van a dar las herramientas para ir viendo cómo esto va influyendo, cómo esto va pues prácticamente generando contacto, disciplina, razonamiento y demás.
y también cómo damos una apertura también más con más finalidad, perdón, más reintegrativa, más sana y más, pues más explícita, ¿no? Entonces, esta parte de la infancia media también tiene que ir viendo cada uno de estos aspectos, tiene que ir rescatando cada una de estas puntualizaciones, tiene que ir viendo también los estímulos integrativos dentro de la familia, la sociedad, la cuestión de la cultura, la educación, cómo también inducimos esta parte del pensamiento moral y racional, la atención selectiva hacia las diferentes fuerzas que van alternando nuestra fundamentación como personas, ¿no? Entonces, sí, son trabajos muy importantes, son trabajos que tenemos que ir revisando y más allá de eso, pues también ir viendo la potencialidad de cada uno de estos. Más adelante vamos a estar, en la siguiente sesión, vamos a estar comentando esta parte también de cómo diferenciamos las habilidades reintegrativas de las y los pequeños. Parece mentira, pero cuando nosotros exploramos y reforzamos desde una buena intervención temprana, pues prácticamente el niño crece con esta estimulación, con esta parte del acompañamiento hacia las habilidades y mucho entra estas inteligencias múltiples que en su momento pueden desarrollar las y los pequeños, ¿no? Entonces, son cuestiones que sí se tienen que ir abordando. Todos estos se encaminan las etapas dentro del ciclo vital. Todas estas también son de mucha importancia para poder comprender cada una de estas formaciones o todas estas implicaciones metodológicas que podemos abordar con las y los pequeños. ¿Ok? Bueno, hasta este punto, maestra, ¿tiene alguna duda, algún comentario? De lo que estaba diciendo, duda no, pero poner en fin, se puede decir que ahorita los niños están más abiertos a nuestras edades que estamos anteriormente cuando fue nuestra niñez. Y también ahí decía el libro que si no tenemos una niñez desde los cero, desde el año hasta los 6, nosotros vamos perjudicando nuestra juventud y hasta nuestra misma adultez, porque decía que la adultez, si no se lleva una buena juventud, tenemos otra adolescencia después de los 40 años. Entonces, si nosotros, el acompañamiento de nuestros papás va perjudicando. Ahorita los niños, como lo dijo usted, ahorita ya todos vienen con el chip. Actualmente le dicen, ya viene con el chip actualizado. Nosotros no teníamos ni teléfono ni computadora. Nosotros salíamos a jugar con otros niños y ahorita los niños ya no tienen ese interés. Ayer o hace una semana lo miré con un niño que a veces se caen o a veces hacen otra cosa y los niños se quedan así como de, ¿qué estás haciendo? Y ellos ya están jugando con su Nintendo, su teléfono, o sea, ya tienen otro chip en que nosotros la verdad pues no lo teníamos. Ese es el comentario y todo lo que va diciendo pues va argumentando y voy tomando nota de lo que voy a hacer con la tarea. Nada, Ok. profesor. Perfecto, maestra Ne, y en efecto, cada una de estas puntualizaciones pues son, por eso el tema de desarrollo humano y por eso Papalia también empezaba a comentar todo esto, ¿no? Hay varias versiones dentro del desarrollo humano y obviamente se tienen que ir actualizando porque todo se va replanteando, todo va cambiando, todo se va modificando. Lo que común pasa con nosotras y nosotros es que, bueno, inclusive Einstein lo dijo, ¿no? Odiaré el día en que la tecnología nos haga seres inservibles ante la sociedad, ¿no? Entonces, pues siento yo que ya estamos llegando a esa etapa, eh, pero prácticamente nuestro trabajo es diferenciar eso, poder trabajar mediante una redireccionalidad hacia todos estos factores que van influyendo en la inteligencia, todas estas puntualizaciones que podemos ir, pues prácticamente aperturando y también generando para poder procesar este razonamiento moral, ¿no? Son categorías muy importantes, son condiciones que también tenemos que ir trabajando, ¿no? Y así como muy concretamente y asertivamente menciona maestra Anaí, justamente de los 0 a los 6 años y de los 6 hasta la adolescencia, pubertad, es lo que nos va a marcar en nuestra adultez, ¿no?
En psicoanálisis se trabaja mucho eso, por eso se trabaja mucho en la infancia y la puntualización de las etapas psicosexuales y las fijaciones, traumas y demás. Siempre van viendo esta parte de la potencialización dentro del desarrollo evolutivo de cada una de las personas, porque aquí recordemos que cada uno recepciona y ancla cada uno de estos estímulos en función a lo que uno quiere, ¿no? Aquí también viene lo coherente. Como somos seres 100% racionales, tenemos esta integridad moral de decidir si lo hago, si me está afectando, si lo voy a hacer, si lo voy a remodificar, si busco ayuda, si potencializo y demás, ¿no? Pero siempre es desde este análisis funcional que pues prácticamente vamos comentando y interactuando. ¿Ok? Bien, maestra. Vamos a cerrar esta sesión porque ya solo me queda un minuto y cacho. Nos tomamos el espacio para volver a reconectarnos y cerramos con esta parte de la infancia media, terminamos parte de la adolescencia y con eso cerraríamos la clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, nos vemos en breve. Bueno, continuamos con la segunda sesión, ya para ir cerrando también esta parte dentro de los enfoques y la reintegración a todo el procesamiento del desarrollo humano. Estábamos comentando esta parte de las inteligencias y demás. Otra parte también que es dentro de esta parte de la infancia media, es como nosotras y nosotros también vamos viendo los aspectos también que van favoreciendo cada uno de estos, bueno, controles específicos, ¿no? Es importante como podemos ir rescatando todo esto que hemos comentado, ¿no? Chomsky trabaja mucho dentro de esta parte de la potencialidad y desarrollo humano, porque nos ayuda a ir viendo toda esta parte de, de los intereses conductuales que especialmente se van procesando con las y los pequeños y van generando esta parte constructivista, ¿no? Las herramientas necesarias que nosotros también tenemos que trabajar es cómo empezamos a ver esta parte del enfoque biológico dentro de la representación de las capacidades genéticas, neurológicas y cuestiones hormonales que tenemos, ¿no? Y cómo podemos ir diferenciando cada una de estas capacidades biológicas. Lo importante dentro de esta parte de la infancia media, infancia temprana, pues tienen que ir viendo mediante estas avances evolutivos hacia el enfoque biológico. Tenemos que ir viendo cómo vamos construyendo esta serie de cuestiones que funcionan también a las condiciones externas y cómo también tenemos esta parte evolutiva. Tenemos una selección sexual natural. Aquí hay algo interesante, como vamos a comentar ahorita el procesamiento de la base evolutiva del nacimiento hasta la pubertad, adolescencia, tenemos que ir viendo toda esta reintegración evolutiva de las hijos pequeños. Tenemos una calidad nata que es una función o una fuerza integrativa, ¿no? El desarrollo de vida de todas las especies es esto: nacemos, crecemos, nos reproducimos y finamos nuestra vida, ¿no? Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano tiene una funcionalidad diferente por el hecho de lo que comentábamos hace rato, que somos nacionales, ¿no? Lo genético, pues tiene que ver con toda esta parte de lo hereditario de mamá, papá, la construcción social y demás. Lo neurológico, pues toda esta parte de las conexiones sinápticas, la cognición psicoemocional que vamos abordando durante nuestras etapas de vida. Y la actividad hormonal. Algo que va categorizando mucho es esto. Vamos creciendo y desarrollamos este apego relativamente con la influencia de papá y mamá. El simbolismo lo anclamos mucho a los 3 años. Nos diferenciamos con papá, nos diferenciamos con mamá, simbolizo a papá. Si soy niño, me parezco a papá, tengo estos roles y marco una identidad, ¿no? Esto dentro de una preoperación. Posteriormente nos enlazamos y establecemos vínculos sociales cuando nos involucran a la escuela, ¿no? Esto en Freud se llama etapa prácticamente fálica, que es la representación dentro de la atención a mis órganos sexuales, ¿no?
identifico que hay niños y niñas que pueden ser iguales a mí y que yo también puedo ser iguales a ellos, adquiero roles mediante el juego, diferencio y demás. Empiezo a conocer mi organismo hormonal dentro de la función biológica, ¿no? Si soy niño, empiezo a diferenciar que me parezco a los niños y que tengo pene. Si soy niña, empiezo a diferenciar que me parezco a las niñas y que tengo una vulva, ¿no? Y vamos como que reintegrando un tema de identidad. Aquí lo interesante es que es por un proceso de autoexploración, autoconocimiento y pues prácticamente enmarcamos vínculos sociales. Lo que pasa también dentro de Freud nos dice que tenemos a veces algunas cuestiones integrativas dentro de estos procesamientos. Pasamos a una etapa que se llama como una latencia, que prácticamente aquí ya abona, si de los 0 a los 3 años tengo una parte dentro de la preparación física, cognitiva y psicosocial con la familia, de los 3 a los 6 años ya tengo igual un nuevo desarrollo físico, un nuevo desarrollo emocional y un nuevo desarrollo social, ¿no? Es creativo, es compartido y demás, autodescubrible y todo esto. De los 6 a los 13 años viene una etapa que se llama latente, que es la que nos ayuda a diferenciar muchos puntos estratégicos a mi término racional. Entramos a la primaria y lo que nos pasa es, sí, generamos vínculos en cuanto a pares, con amigos y amigas, tenemos un proceso de desarrollo a esto que comentábamos de las inteligencias, desarrollamos y abonamos nuestras inteligencias y a veces son múltiples. Creamos también este tipo de aprendizajes, si es visual, auditivo, kinestésico y demás, y procesamos académicamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos nuestra atención a un crecimiento formulado que prácticamente yo fui aperturando en la etapa de preescolar. Regreso a esto. Y enmarcamos mucho el tema de la identidad, vemos cambios físicos y hormonales en la última etapa que es entrando a la adolescencia y inicio de la pubertad. Sí, cuando éramos pequeños en un marco de autoconcepto, solo sabía yo que tenía órganos sexuales masculinos y femeninos, pues solo era dentro de una función de autoconocimiento, ¿no? Para poder simbolizarme y demás. Ya cuando entramos a esta parte evolutiva, por eso es una fundamentación también dentro de la evolución de Charles Darwin, que nos decía que tenemos una selección sexual natural. Empezamos a tener hormonas de crecimiento que nos van diferenciando simbólicamente más con las y los demás, ¿no? Los cambios físicos en el varón son diferentes, los cambios físicos en las mujeres es diferente, ¿no? Y generamos una tensión y una puntualización de nuevo a mis genitales, a estos órganos sexuales, ¿no? Pero ya aquí es donde está bien anclada la diferencia. Mientras que cuando éramos niños solo era para autodescubrimiento, para decir, soy niño y nada más. Ahora es para esta parte de la selección sexual natural. De soy niño y me está pasando esto y estoy cambiando. Y si antes el interés con la niña solo era de juego y demás, o inclusive lo que decíamos cuando éramos niños y veíamos a personas grandes abrazándose o besándose, era como, ay, qué feo, o guácala, ¿no? El pensamiento va cambiando, ¿no? Entonces, esta parte dentro del desarrollo humano tiene que ver mucho con esta puntualización, porque así como las niñas y los niños tenemos cambios físicos, obviamente van a haber cambios cognitivos diferentes, físicos y psicoemocionales y sociales diferentes. Entonces, los niños ya no van a ver a las niñas de la misma manera que cuando eran pequeños, sino que ya va a estar esta parte del procesamiento hacia las etapas hormonales. Y lo mismo va a pasar de las niñas para con los niños. Ya no los van a ver diferentes bueno, ya no los van a ver igual como cuando eran niñas, sino que va a ser una apertura diferente. ¿Ok? Y aquí también es algo bien relativo, porque también es esta parte del desarrollo humano y cómo a veces nos frenamos también. Empezamos una fase explorativa a esta selección sexual natural, pero prácticamente también cometemos algunas funciones de conflictos, ¿no?
¿Por qué? Porque al explorar todos estos cambios físicos, al poder tener estas relaciones afectivas con alguien más, a veces ya descuidamos toda la etapa dentro del desarrollo humano y nos quitamos esta parte de una edad temprana con una educación sexual integral no tan favorable. Entonces, aquí es donde se va como que frenando mucho también esto y también es un punto muy importante a trabajar en el tema de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque imagínate, maestra Nay, ver a un adolescente puberto de 14 años con una niña de 14 años, con esta parte dentro de lo que de manera natural pasa en todas las especies y organismos, eh, y interactúan con vínculos erótico-afectivos y al rato ya tienen bebé, pues ya empezamos a alterar esta potencialidad humana, ¿no? Mientras no hay una calidad integrativa, no hay un foco de moral y demás, pues ya se va como que también frenando mucho esta parte del desarrollo humano, ¿no? Todo lleva un ciclo, todo tiene una preparación y demás, y por eso el desarrollo humano maneja estas etapas para poder ir conociendo cada uno de los avances evolutivos de nuestra característica como personas, pero sí es muy sorprendente ver cómo nosotros, por ser siempre racionales, nos vamos concretizando y alterando en condicionantes que factores externos también lo potencializan y ayudan, ¿no? Entonces, imagínense ver a una pareja de adolescentes que todavía no tenían las capacidades cognitivas, afectivas, sociales y demás, ya teniendo un bebé, ¿no? Entonces, son cuestiones que también van generando mucho este enfoque evolutivo, ¿no? Entonces, esta parte de la teoría de la selección sexual, pues tiene que ir viendo mucho con Darwin. Darwin decía que la evolución era siempre esta funcionalidad biológica, que era nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Entonces, nosotros como potencialidad en factor humano, es sí, esto de nacer, crecer, decidir si nos reproducimos, pero sí llegar a la etapa final que es morir, ¿no? Pero la adquisición de esto es que nosotros tenemos la capacidad de ir como que ir viendo todas estas variantes, todo esto que va remodificando pues, mi esquema reintegrativo como ser humano y cómo también vamos evolucionando a través de la actualidad, dentro de la contemporaneidad y pues prácticamente todas estas dimensiones sociales que nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. Pasamos en esta última etapa y como bien comentábamos y también reflejaba usted, maestra, ahí en su comentario dentro de esta parte de lo que vivimos en la infancia, nos afecta mucho en la adultez, es muy cierto, ¿no? Entonces, imagínese, adolescentes criando un niño, uno, se frena mucho la potencialidad de la autonomía, ¿no? Si tenían procesos de crecimiento personal y profesional, pues igual se va frenando. Bien, si hay factores externos que van ayudando y abonando, pero prácticamente hay una interrupción muy lógica, ¿no? Ahora, si en esta etapa de mi desarrollo de infancia, digamos que no tuve bebé, pero no tuve un acompañamiento social, no tuve acompañamiento psicoemocional, no tuve una buena segmentación con papá y mamá y demás, no tuve una educación, entonces también ahí va a ir variando el proceso de desarrollo en la vida. Ahora, agreguemos lo que estábamos puntualizando hace un momento dentro de los 0 a los 3 años, de los 3 a los 6. Si sufrí violencia cuando estaba yo pequeño, ¿no? Si tuve alguna alteración o alguna fijación en cada una de las etapas, bueno, pues Freud nos decía siempre que dentro de las etapas hiposexuales hay alteraciones que nos generan fijaciones. Si yo no tuve esta parte de que mi mamá me amamantaba cuando era niño, y me daba biberón y luego lloraba y no me daba el biberón, pues crezco con una ansiedad, si en la zona anal pues no tengo esta parte del acompañamiento, me regañaba porque no tenía control de esfínteres, cuando sea yo grande le voy a tener mucho miedo a la autoridad, le voy a hacer caso, si en la parte genital no me ayudaron a simbolizar esta parte de una buena educación sexual integral, pues cuando yo crezca pues no voy a poder ir procesando una buena identidad de mi personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante para poder ir generando
generando y aperturando cada uno de estos cambios mórbicos que nos pueden ir generando un buen desarrollo humano, ¿no? Es difícil poder ir comprendiendo todo esto, es difícil también ir interactuando con todo esto, pero prácticamente lo que siempre hablo es desde nuestra experiencia propia, desde nuestro estilo de vida, desde lo que somos, lo que podemos procesar al día de hoy por una sociedad configurada que hemos construido nosotras y nosotros, pues podemos comprender parte de la vida humana, podemos comprender parte del desarrollo humano. El texto en realidad también deja aperturas bien claras y bien procesadas. Habla mucho de los hijos únicos, si tenemos hermanos o no, cada una de estas características, el niño con la relación de las y los demás, ¿no? Entonces, como tal, Papalia siempre trató y ha tratado de ir generando la apertura a que nosotros y nosotras comprendamos el mundo del ser humano mediante la reintegración física, cognitiva y social, para que podamos comprender cómo todo esto va evolucionando, cómo todo esto se va transformando y va trascendiendo a lo largo del tiempo. No es lo mismo lo que van a vivir las posteriores generaciones a lo que están viviendo la generación del día de hoy, a lo que vivimos nosotros en nuestra generación. Entonces son cuestiones que tenemos que ir como que prácticamente revisando y más allá de eso, pues también acompañando, ¿no? Esta materia en realidad está muy bonita, maestra Anaí. Si tiene la chance de ir revisando todo el libro y buscar más ediciones de Papalia, estaría muy bien. En algunas se delimitan, en algunas cuestiones de información, en algunas se extiende un poquito más el tema de la información, pero prácticamente casi todo aterriza a esta parte del desarrollo humano, ¿no? Dentro de esta parte de la adolescencia, pues viene ya a ser el proceso del adulto joven. Esta parte también donde ya vamos racionalizando, vamos procesando todo nuestro aspecto de todo lo que queremos hacer y rehacer. Empezamos también a anclar esta parte del autocomportamiento, de la autorresponsabilidad y demás. Empezamos a visionar a futuro, pasamos a una adultez temprana, la adultez intermedia y la sumatoria, y pues prácticamente empezamos a ver también todo este desarrollo físico, ¿no? Pero siempre, simbólicamente, desde los 0 años hasta la pubertad, es la etapa más profunda y más difícil porque tenemos que ir aceptando y revisando cada uno de estos cambios. Lo demás ya solo es por añadidura, porque también en función de los estímulos externos podemos ir remodificando y anclando cada una de estas informaciones y pues también ir abonando, construyendo, deschando y retomando lo que vamos revisando, ¿no? Y tema dentro de la psicología humanista también está esta parte de la autorrealización, en cómo vamos afiliándonos, cómo vamos satisfaciendo nuestras necesidades, cómo vamos generando seguridad en nuestra persona y cómo en su momento nos sentimos autorrealizados, autorrealizadas en función a todo lo que estamos pues, prácticamente descubriendo, construyendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y la etapa final, que es esta parte de las personas añosas, la etapa en donde ya tenemos esta vejez tardía, donde solo procesamos el descanso, tenemos igual cambios físicos, mentales, sociales y demás. Hay una parte también que se trabaja mucho con las personas añosas, que es la terapia ocupacional, porque a veces ya están solas, solos, si tenían pareja de vida, a veces fallece alguien antes, si tenían hijos, los hijos se van y existe el nido vacío, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que ir modelando y también trabajando para ir, pues retomando mucho el tema dentro de esta parte del desarrollo humano. ¿Ok? Pues bien, maestra, con esto vamos cerrando, con esto vamos culminando la Academia dentro del Desarrollo Humano. ¿Ok? Faltan muchos puntos a profundizar. La verdad que sí es una materia que pues, prácticamente es como pues, un bloquezote muy enorme para ir comprendiendo y puntualizando cada una de estas características, ¿no? Y imagínense, si vamos retomando de lo interno al externo y de lo externo al interno, pues es un mundo muy importante a poder ir retomando dentro de la evolución humana, ¿no? Entonces, desarrollo humano como tal nos acompaña dentro de la comprensión, nos ayuda mucho a justo a esto, a ver el desarrollo, a ver las capacidades, las cuestiones que van alterando, lo que podemos ir acompañando y no.
y desde un punto estratégico y psicoterapéutico, pues nos ayuda a ver las evoluciones hacia todas estas variables externas que nos pudieron afectar durante e inclusive en la actualidad de nuestra capacidad como seres únicos y con seres que también a veces compartimos características similares. ¿Ok? Bueno, no sé si quiera comentar algo, maestra, algo que pues, le haya causado curiosidad o pues ya el aporte final. Pues todo lo que comentó ya es casi el final, hasta ya el último paso, que es la adultez tardía, ¿no? Ya dio el último, y pues sigue anotando, y sí, sí, cierto, vamos a cambiando, vamos dando diferentes, hasta los actores, como dijo usted, Sigmund Freud, Piaget, todos ellos dan una aportación desde la niñez, que desde la confianza versus confianza, autonomía versus autonomía. Cada uno de ellos va diciendo que son diferentes etapas, que dice que si desde los 0 hasta el año, del año a los 3, de los 3 a los 6, si no hay ese descubrimiento y acompañamiento, porque dice que hay una etapa muy importante que es de un año a los 3, que es el apego que se apega con el papá, el descubrimiento de soy mujer o soy niño o soy niña, o como decían muchos, a veces están confundidos, pero ya lo van desarrollando, como lo dijo usted también, en la adolescencia, es el descubrimiento. Y también ahorita, como volvió a retomar usted un dato muy importante, que ahorita la adolescencia está un poquito perdida. Fui a una conferencia de un personaje que vino aquí a San Cristóbal, creo que es Marín, que decía que la adolescencia está perdida en la manera de su momento, quieren vivir sin saber qué es lo que buscan. Y entonces ahí decía él que para eso tienes que acompañar al adolescente para que no se embarace, no caiga en drogas. Aquí en San Cristóbal estamos cayendo en droga. Ayer miramos un chico que estaba en Tlaxcala y murió de drogas. Hay muchas cosas que interviene el desarrollo de la persona, y si no va un acompañamiento adecuado o buscas ayuda, se pierde totalmente. Entonces el libro de Papalia ahí lo va explicando. Y como dice usted, pues sí es muy profundo, pero aunque sea tomar los datos más importantes o algo, pues podemos desarrollarlo. Y ojalá, ese es mi punto de vista, profe. Claro que sí, maestra Anaí, y concuerdo con usted. Lamentablemente y afortunadamente podemos ir viendo cada uno de estos aspectos, ¿no? Y pues bueno, nos toca pues esta tarea de ir procesando, de ir como que también viendo las opciones de mejora y cómo podemos acompañar desde este lado evolutivo, este lado humanista y este lado pedagógico que también en su momento podemos ir procesando y indagando, ¿ok? Pues bueno, maestra, con esto vamos a ir cerrando. Le agradezco mucho el compromiso, la responsabilidad. El día de hoy nos quedamos, pues nada más los dos, las dos, entonces, pero estuvo muy bien, ¿ok? Si en algún momento tuviera alguna duda, algún comentario, pues ya me regresa este mensajito en foro o a mi número personal. Sí, profe. La clase grabada de la semana pasada ya me la enviaron, entonces el día de hoy también ya la dejo reflejada. Esta también queda grabada, la mando y en lo que me la remandan, pues ya se les estoy compartiendo también. ¿Ok? Sí, Y está pues bien. bueno, les deseo bonito fin de semana. Ya es la semana de cierre. Voy a estar al Sí. pendiente de cualquiera y cualquier de ustedes. Y pues ante cualquier cosa, detalle, pues quedo a sus atentas indicaciones. ¿Ok? Hasta luego, entonces, maestra Gracias, Nair. profe. Que tenga lindo fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.